esta hora saludamos a Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. Economista, buenos días, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está, Yane? Buenos días, saludos cordiales. Quisiera analizar con usted esta operación que va a realizar el gobierno llamada Liability Management, que consiste en una recompra de los bonos 2020 con vencimiento al 2029. Esto, pues teóricamente en mejores condiciones. Quisiera confirmar con usted que así es, así lo ve usted también. A ver, el día de ayer ya hubo la transacción, hay información de que se colocaron 1.025 millones de dólares a una tasa de 10.75, que es la tasa que tenía la emisión que se colocó este año en el mes de enero. Es de esa misma paquete de emisión, pero se coloca con un premio de 10 puntos, y entonces el resultado es que el rendimiento o el costo financiero final es 9.05. Es una tasa alta para el momento que estamos viviendo, donde está bajando el riesgo país, donde está bajando también la tasa libre de riesgo, que es la tasa del bono del Tesoro americano. Sin embargo, le da la tranquilidad al Ministerio de Finanzas de no tener que ir corriendo por 1.500 millones en el mes de marzo del próximo año, sino ya tener identificados hoy día al menos 1.000 millones y el próximo año ir a buscar la diferencia. Pero es una tasa alta. ¿Cuál habría sido la tasa ideal acorde a las condiciones que estamos viviendo en este momento? El mismo Ministerio de Economía describe una mayor confianza por parte del mercado internacional, una mayor apertura. El Fondo Monetario de alguna manera sigue apoyando, lo está demostrando así. ¿Cuál habría sido la tasa esperada, ideal? Sí, el Fondo Monetario, cuando hace unos 3 meses se reunía con el gobierno y hacía la información pública de que estábamos ya en el programa, el fondo planteaba que quizás con los 10.000 millones de dólares que iban a ingresar al país no iba a hacer falta regresar a los mercados internacionales por lo menos en un par de años para poder tratar de pasar el mensaje que con la plata que se estaba recopilando podían enfrentar bastante bien el presupuesto del Estado del 19, 20 y 21. Sin embargo, daba una ventana por ahí de que podría haber algún espacio para reperfilar deuda. Y entonces, para mí lo ideal hubiera sido esperar a tener la aprobación de la Asamblea de la Proforma 2020, que hubiera permitido conocer cómo se iban a financiar esos 1.500 millones de dólares. El Fondo Monetario y el gobierno dicen que va a incrementar la recaudación en el año 2020, saber de una vez para allá en el mes de octubre o noviembre si es que esos 1.500 millones van a ser originados en 3 puntos del IVA o van a ser originados en algún esquema de cambio en el asunto de recaudación, para con esa información ir a buscar plata más barata. Sin embargo, una cosa es lo que uno opina desde afuera, otra cosa es el que tiene manejando el flujo de caja del interior del Ministerio de Finanzas, y ellos han preferido tomar la plata hoy día y no esperar al mes de marzo para ver cómo lo enfrentan. Es decir, ahí hay un desfase entre la reforma tributaria que han anunciado que se va a presentar, la reforma laboral, que dijeron pues que se iba a presentar ya próximamente, ya no en octubre, como se había anunciado en un inicio. Es decir, se van tomando decisiones, pero a la par las reformas que hay que hacer van más lento. Claro, y uno hubiera esperado que la reforma fiscal hubiera hecho que el riesgo país, que hoy día está en 570 puntos, hubiera bajado un poco más para darle más información a los mercados de que estamos en la ruta correcta de reducir el déficit fiscal, y entonces quizás en ese momento hubiéramos tocado puertas del mercado internacional. Sin embargo, es complicado entender cómo el gobierno hoy día va a lograr llegar a 5.000 millones de dólares en reserva, que es la meta que está planteada también sobre ese indicador, y entonces el gobierno prefiere curarse en salud y hoy día tomar los recursos y no esperar tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la deuda china? Por ejemplo, que se habría una expectativa de que se pueda también renegociar y se puedan mejorar las condiciones de pago y los intereses, digamos, en tiempo e intereses de esa deuda onerosa adquirida por el gobierno anterior. Sí, la deuda china ha venido bajando. De hecho, en los reportes del Ministerio de Finanzas hay solamente 250 millones de preventa petrolera. Ya no hay nada de preventa petrolera con China. Hay esa cantidad de preventa petrolera con PetroTailandia.
con China hay una cifra aproximada de 6.500 millones de dólares, es el saldo total de la deuda china. Hay mucho petróleo comprometido, eso sí, con la operación financiera de China, y hay experiencias en varios países que han logrado renegociar exitosamente con China, entonces quizás el gobierno quiera ir en esa ruta. Se escucha también de que el gobierno está hablando con Petro Tailandia de poder conseguir unos 2.000 millones de dólares de financiamiento. Ojalá esos 2.000 millones de financiamiento pudieran ser utilizados en recomprarle bonos de deuda interna que hoy día están en poder del Banco Central para poderle trasladar esos 2.000 millones al Banco Central y mejorar de esta manera la Reserva Internacional y cumplir la meta complicada de lo que la Reserva suba a 5.000 millones al mes de diciembre. Hay un dato que señalan desde el Ministerio de Economía, quisiera recoger su comentario. Dice que esta decisión política económica de esta recompra de bonos podría permitir disminuir el coste promedio de los bonos 2029 y eventualmente reducir el saldo de la deuda. ¿Van en ese camino? ¿Usted coincide con esto? A ver, el costo promedio de la deuda total en el país está bordeando el 6%. Si la deuda que hemos contratado está contratada al 9%, claramente no abona en la disminución del costo promedio total de la deuda ecuatoriana. ¿Qué ayuda a bajar el costo total de la deuda ecuatoriana? Claramente la operación con el Fondo Monetario, la operación con el BID, la operación con el Banco Mundial, que se anunció el día de ayer que vendrán 500 millones más en estos días. Esos tres tipos de recursos de los multilaterales bajan el costo promedio porque están consiguiéndose abajo del 6%, es decir, están consiguiéndose al 4% más o menos. Pero conseguir plata al 9,5% a 10 años plazo es simplemente no dejar que el promedio baje. Es quizás mejor que la tasa que conseguimos en enero de este año al 10,75, pero sigue siendo un punto más alto de la expectativa actual, porque la expectativa actual debería ser el riesgo país estaba en 570 más 2.5 que esté la tasa del Tesoro americano, estamos hablando ahí de 8%, 8.2, 8.3, y hemos conseguido plata al 9,5. Entonces, no es un tema de tasa, es un tema de plazo, es un tema de tranquilidad, es un tema de asegurar al mercado de que no va a tener dificultades de enfrentar este inicio de pago de bonos que suma más de 16.000 millones de dólares. Este inicio de pago en el mes de marzo del próximo año está prácticamente asegurado y el gobierno prefiere decirle al mercado internacional: he asegurado con 9 meses de anticipación el cumplimiento de ese pago para que no haya el temor a un costo alto, pero al final la tranquilidad puede ser que le dé más ventajas al país. Es decir, pues resumiendo, pues no estamos en las mejores condiciones, pero estamos en mejores condiciones que lo que teníamos antes. Todavía no llegamos al estado ideal. Sin embargo, pues los mercados internacionales siguen dando señales de confianza y de voluntad de apoyo para que de alguna manera podamos salir adelante. Estos 500 millones, nuevos 500 millones de dólares que da el Banco Mundial para sectores vulnerables del Ecuador, señala exactamente la nota desde el Ministerio de Economía, son una muestra de ese apoyo. ¿Cómo ve esta entrada de estos 500 millones de dólares? ¿Cómo van a aportar a la situación económica del país? Sí, forma parte del programa con el Fondo Monetario anunciado hace algo más de 3 meses. Acuérdense que eran 10.500 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones de dólares eran del Fondo Monetario y la diferencia, los otros 6.000 millones, eran entre el Banco Mundial, el BID, la CAF y 3 organismos internacionales adicionales. Entonces está simplemente siguiéndose la hoja de ruta trazada. Acaba de salir hace pocas semanas la misión de Ecuador que estuvo acá presente del Fondo Monetario Internacional, en la que dice ha cumplido la primera etapa de los compromisos, por lo tanto vendrá el desembolso del Fondo Monetario de 250 millones en estos siguientes días, y también está llegando entonces la plata del Banco Mundial, que estaba dentro de este programa, así como entró la semana pasada 500 millones del BID y 250 millones de CAF. Ahora, estos 500 millones de dólares entran con 9 años de gracia, 30 años plazo y 3,97 de tasa de interés. Destino, protección social, dice un cuadro enviado por el Ministerio de Economía. Las condiciones pues de este dinero que entra parecen bastante favorables.
Claro, es que este tipo de deuda es el que le ayuda al país a bajar el costo financiero. Pero esta deuda lo que hará es liberar ciertos recursos que ya estaban presupuestados y tratar de con esos recursos entonces ir a pagar el vencimiento de la deuda para este año. Hay que estar claro, el gobierno en el año 2019 necesitaba una suma de cerca de 9.000 millones de dólares, 5.500 millones para pagar amortización de capital y 3.000 millones de dólares para pagar lo que era el déficit fiscal inicialmente presupuestado. Pero ese déficit fiscal debe caerse y quizás el gobierno tenga que hacerlo caer, ojalá a unos entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, la nueva necesidad de financiamiento con el ajuste del Fondo Monetario acordado estaría bordeando los 7.000 millones de dólares. Y ya tendríamos entonces esos recursos bastante bien identificados entre lo que ha entrado hasta el mes de actual junio y lo que falta de entrar del programa con el Fondo Monetario, con lo cual estaremos bastante cerrada la brecha de financiamiento del año 2019 y nos toca empezar a pensar en el 2020, pero sobre todo cómo lograr esos 1.500 millones de dólares que el gobierno se ha comprometido a mejorar en ingresos fiscales para el año 2020. Y también falta en este año que nos digan qué empresa pública es la que van a vender o concesionar o van a hacer un ejercicio de concesión para lograr 1.000 millones de dólares que está presupuestado para este año y cuál otra empresa para lograr otros 1.000 millones que también está presupuestado para el próximo año. Es decir, hay todavía información que resta que nos cuenten, pero aparentemente estamos dentro de un plan acomodado al menos hasta la fecha actual. Gracias, economista, por estar esta mañana con nosotros con sus importantes apuntes. Vamos a una nueva pausa, nuevamente enseguida pues regresamos, pero ya para despedirnos.